Hola, este conversatorio se va a realizar en función de tocar varios temas. Estamos aquí presentes Jacqueline Aguiar, María José Torrealba y Nereida Pérez. Iniciaremos entonces tocando el tema de soberanía. La soberanía es el poder supremo o suprema autoridad que caracteriza el poder del Estado. Entendemos entonces por soberanía básicamente aquella que está en manos del pueblo y que a su vez la delega a los órganos del Estado. Y así lo define el artículo 5 de nuestra Constitución. Ahora bien, cuando enlazamos lo que es soberanía según la Carta de la OEA, tenemos que tener presente que el artículo 1 de la Carta mencionada establece que esa organización internacional fue desarrollada en aras de lograr un orden de paz y justicia, pero también para defender lo que es la soberanía, su integridad territorial y su independencia. Más adelante, en el artículo 3 de la Carta de la OEA, indica como uno de sus principales principios que es esencial la Constitución por el respeto a la personalidad, la soberanía e independencia de los Estados. El principio de la igualdad en la Carta de la OEA indica que jurídicamente todos los estados son iguales y disfrutan por tanto de igualdad de derechos e igualdad de capacidad para ejercerlos y tienen igualdad de deberes. Dentro del principio de igualdad frente a la ONU tenemos que la Carta de la ONU en su artículo 1 establece como uno de los propósitos fomentar las relaciones entre las naciones tanto de amistad y basadas en el respeto, en el principio de igualdad de derechos y el libre determinación de los pueblos. Tenemos entonces que el principio de igualdad y soberanía según la ONU, en el artículo 2 de la Carta, establece como principio fundamental la organización que debe estar basada en el principio de igualdad y soberanía de todos sus miembros. Significa que todos los países tienen igualdad de derechos e igualdad de deberes. Tan importantes son estos principios que fueron adoptados por la ONU como principios fundamentales cuando se incorporaron al artículo 1 de los pactos realizados sobre derechos humanos. Referente a lo que significa la libre determinación de los pueblos, este comprende varios aspectos, entre los cuales tenemos el aspecto político, el económico, sociales y culturales. Significa que todos los pueblos tienen, la potestad de decidir de una manera firme, libre, soberana, sus aspectos políticos referentes a su constitución y a la organización territorial. Y también referente a sus aspectos económicos, sociales y culturales. Sí, María.
San Francisco y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. La ONU, para lograr sus más importantes propósitos, basa sus acciones en lo que son unos principios fundamentales, entre los que tenemos la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, además de todos los establecidos en el artículo 2 de su Carta Constitutiva. Igual tenemos que dicha carta nos trata, por lo menos en sus artículos del 3 al 6, nos habla acerca de sus miembros, cómo formar parte de la ONU, incluso cómo estos miembros pueden ser de alguna manera suspendidos de la organización. Igualmente luego nos habla de su constitución, o sea, de cómo está estructurada con respecto a su Asamblea General y a su Consejo de Seguridad, cómo va a funcionar el mismo, también la manera en que se va a elegir las personas que formarán parte de estas estructuras. Igualmente, habla sobre, ahora trataremos lo que es por lo menos el principio de no intervención. Igualmente se encuentra el principio de no intervención como tal. Nos habla, nos explica lo que es la obligación que tienen los estados de abstenerse de intervenir directo o indirectamente en asuntos internos de los demás estados soberanos. Esto es, con la intención o la voluntad de obtener su subordinación. Es decir, esto se refiere más que todo a la independencia que tiene cada estado para resolver sus asuntos internos sin la intervención de ningún otro estado, es decir, de manera autónoma. Sin embargo, si estamos hablando de una situación que pueda dañar, amenazar o afectar lo que son los derechos humanos o la paz internacional, la intervención por parte de una organización internacional como la ONU o de un Estado miembro de la misma no se consideraría una injerencia, debido a que lo que es la defensa de los derechos humanos está establecido en diferentes ordenamientos jurídicos, así como en tratados internacionales que incluyen lo que es la Carta Constitutiva de la ONU. Ok, para continuar entonces, complementando la información, es muy interesante tener en consideración qué es la Corte Internacional de Justicia y a qué se dedica. Pues este es un órgano judicial principal de la ONU y está encargado básicamente de decidir conforme al derecho internacional todas aquellas controversias que se susciten entre los países miembros o no. Básicamente estas acuden para ser sometidas a los órganos e instituciones especializados en la ONU. Hay un caso que quiero traer a colación, es referente a una controversia sobre la negociación marítima entre Bolivia y Chile, y esta fue interpuesta por Bolivia apenas en el año 2014. Y la Corte Internacional de Justicia en septiembre del año pasado, del 2015, declaró competente para conocer de ese caso. Y concluyó entonces la Corte Internacional de Justicia indicando que ese objeto de la controversia básicamente tiene como base que Chile
determinar si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe el acceso que podría tener Bolivia al Océano Pacífico. Entonces tenemos este caso que todavía no se ha sido resuelto definitivamente y del cual se está dando en la Corte Internacional de Justicia en estos momentos. Ahora bien, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ella está asociada a lo que es la OEA. En este caso debemos hacer referencia a que lamentablemente nuestro país, Venezuela, dejó de pertenecer a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó de tener jurisdicción al respecto sobre Venezuela. Y lo más grave es que, quedando la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin jurisdicción, significa que las víctimas que no consigan justicia por violación de derechos humanos aquí en nuestro país, pues lamentablemente también se encuentran sin la posibilidad de acudir a esas instancias para reclamar que se les restablezcan los derechos fundamentales. Venezuela dejó o se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y básicamente dejó 16 sentencias condenatorias firmes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según los estudios realizados o digamos el juicio, determinó que efectivamente Venezuela ha, digamos, violentado los derechos fundamentales de ciudadanos en reiteradas ocasiones. Un caso ejemplar es cuando determinó la responsabilidad del asesinato de 18 de pescadores a manos de militares en el gran caso conocido como el Amparo. Y el otro es cuando sentenció contra Venezuela estableciendo que sí hubo responsabilidad de violación de derechos humanos a una cantidad de ciudadanos en el caso del Caracazo, que fue presentado por la Organización Defensora de Derechos Humanos llamada COFAVIT. Espero, le damos las gracias en nombre de nuestras compañeras y hasta luego.